Saludamos a los que están acá, si hay alguno que se está conectando desde otra provincia o incluso desde otro país que creo que se mencionó. Todo lo que Fer dijo es bueno y es cierto, menos las flores que me tiró a mí, pero sí es cierto que Dios está obrando y que Dios viene obrando hace muchos años, no solo a través de su vida, que es un testimonio impresionante del amor de Dios y de la vida de muchos de ustedes que están de ese lado, sino que Dios sigue obrando en favor de los que aún ni siquiera se dan cuenta de que Él los está buscando para sacarlos. ¿Sacarlos de dónde? Bueno, este es un grupo que puntualmente está identificado o entrelazado con la problemática de la adicción. Y yo siempre que hablo de adicción, anoche a esta hora estaba en una iglesia, la iglesia Pedro Fuente, ahí en Montecastro, del pastor Pedro Fuente, y me invitaron a tomar la palabra, me llevé a un muchacho de la iglesia restaurado de la problemática del alcoholismo, ¿no? Y acá escuchaba a Gele hablando de lo que había sido la situación de su papá y la situación hoy actual de su hermano. Y nosotros en la iglesia que como decía Fer, Dios me ha dado la responsabilidad de pastorear ahora en unos meses, hace ya 24 años, hemos puesto como lema, a pesar de que la iglesia tiene un nombre y es Cristo la oportunidad, un lema del cual nunca queremos desenfocarnos, y es pensar en la iglesia como un hospital de almas, ¿no? Y anoche yo podía dar testimonio con nombre y apellido de personas que actualmente sirven con nosotros, y decir, por ejemplo, que una Leonora Aguilar dejó sus ataduras a la prostitución y pudo ser libre de eso, y hoy está entre nosotros. Mencionábamos a Diego Peña, que es el que me acompañó, diciendo que un día llegó a la iglesia y a Dios, fundamentalmente, buscando ayuda a través de un teléfono que encontró anotado en una pared, dado que uno de los chicos de la iglesia que salió de la adicción a las drogas puso su teléfono en un club, y entonces él salió, Diego, con su hermano, a buscar ayuda, los dos alcohólicos, por más de 17 años, y encontraron en esta pared un teléfono que decía: si tenés problemas de adicción, llamame. Así llegó Diego y su hermano. Diego contaba anoche que él entró a la iglesia con la decisión de ser libre de tales ataduras, algo que no pudo sostener su hermano. Y Diego ya hace 5 años, y lo contaba, está libre del alcohol para siempre, pero con lágrimas en los ojos. Él decía que su hermano, que lo ayudó a buscar ayuda, 2 años menor que él, falleció hace 1 año y medio, alcoholizado, se bajó del auto sobre la autopista Gaona y lo mató un auto que venía atrás. Pero Diego decía, yo pude ser libre, él no, pero yo pude ser libre porque yo busqué ser libre y busqué que Dios desatara mis ataduras. Entonces, una Leonora Aguilar libre de la prostitución, un Diego Peña libre del alcohol, un Leandro Macri, que es el que puso el teléfono escrito en la pared para que Diego llegara, libre de las drogas, un Oscar Pietrantonio libre de la adicción al juego, consumía todos sus pesos, todo lo que trabajaba en el bingo. Mencionaban ahí, me lo anoté, Lautaro. Tenemos un Pablo Girado en la iglesia, libre de la atadura a la atracción al mismo sexo, así la llamamos. Ahí quien hablaba decía, le gustan los hombres, y él es hombre. Romanos 1 nos habla de esa tremenda dificultad de aquellos que se echan con su mismo sexo, ¿verdad? A tener relaciones. Y Pablo, que hoy es el líder de los adolescentes de la iglesia, él llegó a la iglesia conviviendo con un hombre. Y hoy está casado con una mujer hermosa, con Nati Paniazuk, y tienen un hijo precioso. Y me acordaba, y entro en tema ahora, que hace poquito llegó a la iglesia Dayana. Dayana es una chica que hoy tiene 27 años, pero cuando tenía 17 años era tan fuerte su atracción a las mujeres que
decidió hablar con su madre y decirle que quería cambiarse el documento para ser mujer. Y tuvo que esperar tener 18 porque la madre no la dejaba. A los 18 fue al registro civil sola y cambió su identidad y empezó a llamarse como un hombre. Y después, con el documento de hombre, fue a un cirujano y se operó y se sacó sus pechos. Y en este proceso conoció a Cristo como su Salvador personal. Y ella hoy, y por eso me viene a ver también en el rol no solo pastoral, sino de abogado, la ayude a volver a recuperar su identidad de mujer. Y sería este, y sumo un motivo más de oración a los muchos que dieron, el primer caso en la provincia de Buenos Aires, si lo podemos destrabar, al que llamarían el arrepentido o la arrepentida, de alguien que cambió su sexo, cambió su documento, cambió su fisonomía física porque se operó, pero algo le pasó que ahora quiere volver a la originalidad. Y eso que le pasó, que tenemos que tratar de explicar a la justicia para que lo vuelvan a autorizar, porque fueron muy fáciles para permitirle contradecir lo que Dios había dicho que era mujer, fueron fáciles para cambiar el documento. Pero ahora como ella esgrime, que quiere volver a la originalidad por haber entendido en la palabra de Dios, que ahora era libre de aquella atadura a la atracción al mismo sexo, se la están recontra complicando. Pero vamos por eso y por ser el primer caso que dé gloria a Dios con esta situación. Yo en esta noche quiero hablar un poquito sobre justamente el hecho de romper ataduras. Alguien decía, Germán, algo que me quedó en la cabeza, de romper justamente el eslabón, y Fernando lo reafirmaba. Y tiene que ver con esto, con la situación de romper ataduras. Hay una historia muy famosa allí en Juan capítulo 11, bíblica muy famosa, que nos habla justamente sobre el hecho de romper ataduras y todo lo que implica a lo que hay que romper detrás de esas ataduras que tienen al ser humano cautivo y no le permiten disfrutar de la originalidad con la que Dios le creó. Y lo primero que quiero decir, y alguien decía también, yo perdone, pero me lo anoto porque si no me acuerdo, estoy viejito ya, Cristian, él decía que está saliendo y que solo no se puede, decía él. Y yo en esta noche quiero decir que si uno es consciente de lo que verdaderamente implica una buena atadura, hay gente que sabe atar mejor que otras, ¿vieron? Hay gente que conoce nudos para cada situación a sujetar y que ésta no pueda ser desatada. Y algunos no tenemos ni idea cómo son esos nudos, pero hay quienes saben atar bien. Yo quiero decirte algo, el diablo sabe atar muy bien. El diablo a través de la adicción, cualquiera fuera, sea la pornografía, sea la atracción al mismo sexo, sea al alcohol, sea a la prostitución, sea al juego u otras, ata muy bien. Y yo quiero decirte que nadie que en verdad está bien atado podrá librarse solo, sino que necesitará indefectiblemente ayuda, reafirmando acá lo que Cristian nos dijo hace un ratito. Vamos a ver algunas cuestiones importantes que se desprenden del relato de la resurrección de Lázaro. Espero no extenderme demasiado en el tiempo. Quiero leerte la Nueva Traducción Viviente. Dice capítulo 11, verso 1, que un hombre llamado Lázaro estaba enfermo y que vivía en Betania con sus hermanas, María y Marta. Y dice que María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Y dice, su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Y la primera C de casa de la que te quiero hablar en esta situación de ataduras es de que tenemos que reconocer una condición.
Acá nos encontramos en el relato con una familia que estaba compuesta al menos por 3 hermanos, María, Marta y Lázaro. Y muy probablemente también en esa casa vivían sus padres, aunque no tengamos ese dato. Pero lo primero que acá se desprende es que hay en esa familia alguien que está enfermo, Lázaro. Esta es la condición de alguien que es protagonista de la historia. Y al decir de sus hermanas que le mandan un mensaje a Jesús, está muy enfermo. Cada vez que nosotros hablamos de una adicción, tenemos que saber que estamos haciéndolo en términos de una enfermedad. Y independientemente de las causas que pudieron originarla, sean estas externas, sean estas internas, independientemente de las consecuencias que vaya a llevar tal adicción, se trata de una enfermedad al fin. Y hay algo que hay que tener bien presente. Cuando uno está enfermo, hay una necesidad imperiosa y es la de ser sanado. Porque la consecuencia directa o más grave de la enfermedad, si bien hay otras, hay sintomatologías, hay incapacidades, pero el desencadenante más severo es la muerte. Cuando uno está enfermo, indefectiblemente, si no hace algo para evitar seguir en tal condición, ha de morir. Hay un principio importantísimo para procurar la sanidad y es aceptar la condición de enfermo. Y hay un tema que no es menor, la necesidad de aceptar la condición de ser enfermo, tanto del que padece dicha enfermedad como de su entorno familiar, que a veces no es tan fácil. Yo lo que quiero decir en esta noche a todos, porque ahí estuvo hasta quien dijo Ariel, que cayó otra vez. Yo quiero decir algo, no creas ni que Fernando ni yo, con todo lo que Fernando dijo de mí, estamos exentos de un gen que se instaló en el cuerpo, en la mente y en el corazón del hombre y de la mujer desde el mismo momento en que nacimos y que se llama pecado. Hoy se habla mucho del COVID, hoy se habla mucho de lo que este virus ha generado y poco se habla del pecado. Sin embargo, están dándonos algunas dosis para el COVID, pero nadie está enseñándonos cuál es el antídoto para el pecado. Y vos prendés los canales de televisión, y vos leés las noticias, y vos escuchás las audiciones radiales, y el pecado no se nombra. Pero la Biblia dice, Romanos 5:12, que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y esto se nos enseña en el Génesis capítulo 3, en el comienzo de la Biblia, pero dice que entró por un hombre, pero que con el pecado también entró la muerte. Y que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que la enfermedad del pecado, como te dije antes, conduce a la muerte. Y en determinado momento en que Jesús, yo siempre me acuerdo, ese momento determinado en el que Jesús es cuestionado por quienes decían, te acordarás, ¿cómo puede ser que este hombre de tantos pergaminos, al cual algunos llaman maestro, rabí, se siente a comer con pecadores? Porque algunos del pueblo veían que era una prostituta, que era un cobrador de impuestos, que era un ladrón, y Jesús se sentaba con esa gente. ¿Sabes lo que dijo Jesús en Mateo 9:12? Los sanos no tienen necesidad de médico. Los que tienen necesidad de médico son los enfermos. Y yo vine a sanar a los enfermos. Primer situación, que tenemos que todos entender que ninguno estamos exentos de esta condición que tenemos que subrayar todos. Seamos pastores, líderes, profesionales, empresarios, personas que estemos en el consumo, todos hemos sido catalogados por Dios por pecadores, como pecadores. Porque el pecado entró al mundo por un hombre, con el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. ¿Sabe qué dice el Salmo 51:5? David dice, en pecado me formó mi madre, en pecado fui concebido. Dice el verso 4 de esta historia, que cuando Jesús oyó la noticia que le mandaron a decir de que su amigo estaba enfermo, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario,
sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y dice el verso 5, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Y yo acá quiero hablar de la segunda C. Y si la primera es la condición, la segunda es la comunión. La condición de enfermos de pecado nos mantiene alejados de Dios. El pecado y la desobediencia a Dios nos aleja de Él. Y la Biblia enseña que ahí se rompe un principio básico, y es la comunión con Dios. El hombre fue creado para vivir en sintonía con Dios, para vivir cerca de Dios. Por eso las personas pueden tener dinero, pueden tener fama, pueden tener prestigio, pueden tener la mejor casa, el mejor auto, pueden ser actores de televisión, pero si no tienen comunión con Dios, siempre referenciarán un vacío, porque Dios nos hizo para vivir en comunión con Él. Y cuando uno reviste la condición de pecador, hay algo insoslayable, siente la lejanía con su Creador. Es como cuando vos estás desesperado por bajar algo a tu celular y te encontrás con que te quedaste sin Wi-Fi y te agarra la locura. Estás en el Zoom y todos se congelan, la conexión es inestable. Cuando uno está desconectado de la comunión con Dios, no puede tener una vida productiva. Dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, lo que recién decíamos, están alejados y echados de la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que desde que el hombre experimentó la lejanía de Dios, allá por el Génesis 3, no ha hecho otra cosa que procurar acercarse de maneras equivocadas. Cuando uno va al Génesis capítulo 11, va a encontrar una locura tal como un montón de hombres abocados a construir una torre, la torre de Babel. Y Dios los mira y dice, esto es una locura. Y ahí Dios decide confundir las lenguas de los hombres. Y dice, ¿de dónde nacieron los idiomas? Génesis 11. Fue la única manera que Dios encontró para que detuvieran esa locura. Ellos querían llegar a Dios a través de una torre. La realidad, queridos, es que como el hombre por sus propios medios nunca podría volver a Dios por su condición de pecador, como el hombre nunca por sus medios iba a poder llegar hasta donde Dios está, es que Dios resolvió venir al hombre y lo hizo por medio de Jesús. Hay una buena noticia. Tu culpa y la mía cortaron nuestra comunión con Dios. Pero dice el Salmo 18:9 que Jesús inclinó los cielos viendo que éramos pecadores perdidos y descendió. No se puede encontrar la verdadera liberación sin renunciar al pecado y volver a la comunión con Dios. Jesús vino, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, vida eterna y restablecer la comunión. Eso es lo que nos enseña la Biblia. ¿Sabes lo que dice Job 22:21? Un pasaje que debieras tener en tu mente y subrayado en la Biblia. Vuelve ahora en amistad con Él. Vuelve ahora en comunión con Dios y tendrás paz. Y por ello te vendrá el bien. Comunión con Dios. Dice el verso 8 de Juan 11. Pero sus discípulos se opusieron, diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Vas a ir ahí de nuevo? Jesús contestó, verso 9, cada día tiene 12 horas de luz durante el día. La gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, escucha, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron, dice el verso 13,
que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería concretamente a que Lázaro se había muerto. Por eso le dijo claramente, verso 14, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Verso 16, Tomás, el que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Yo no puedo hacer un desarrollo tremendo de este versículo, de este pasaje, en los pocos minutos que tengo, pero la tercera C es la confusión. Si algo se desprende del relato, es la inmensa confusión que se generó en todos. Confusión que está originada en el obrar de Dios y en el obrar del Señor y en sus palabras. El Señor dice, esto es una enfermedad para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo establece una demora inentendible para quienes decían, pero si Él lo ama, ¿por qué tarda y no viene? Hay un plan que no tiene lógica humana. Y ellos no saben si se murió, si se durmió, no saben si ir o no ir, porque en otro tiempo a Jesús en esa misma aldea lo habían querido matar. Ellos dicen después al último, bueno, vamos y muramos nosotros también. No entienden nada. Hay una confusión reinante que asusta. Y yo sé que vos que estás padeciendo la adicción, que estás atado con ataduras de muerte, yo sé que vos que sos la madre, la hermana, la novia o el hijo, ahí también escuchamos a alguien que hablaba de su mamá con problemas de alcohol, tal vez no entendés los planes de Dios, tal vez no entendés el por qué Dios permite esto, por qué Dios se demora en responder. Muchas veces no vamos a tener respuestas humanas a decisiones que son divinas. Yo quiero que sepas que muchas veces los planes de Dios se van a tornar inentendibles a nuestras mentes que son finitas. Y esto es porque, como dice Isaías 55:8, mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Es importante que entendamos que hay una condición que nos ha llevado a romper la comunión y que en el romper la comunión todo se confunde. Pero dice el verso 17, cuando llegó Jesús a Betania, le dijeron que Lázaro ya hacía 4 días que estaba en la tumba. Betania quedaba solo unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Verso 21. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado acá, mi hermano no se habría muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, Marta? Verso 27. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaban María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Verso 30, Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María lo vio salir con tanta prisa, creyeron que se iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que lo siguieron. Verso 32, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, escucha bien, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y la cuarta C es la de los cuestionamientos. Es la de los cuestionamientos. Marta primero, María después,
dijeron lo mismo, ni bien lo vieron al Señor. Si hubieras estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. En otras palabras, ¿a dónde estabas? ¿Qué otra cosa más importante, Señor, tenías para hacer por estos días? ¿Por qué no oíste nuestro mensaje de que te mandamos a decir que estabas muy enfermo y que vinieras pronto? La enfermedad, por lo general, no solo no nos permite aceptar la condición, nos quita la comunión y nos confunde, sino que también en esa confusión nos lleva a cuestionar nosotros, indignos pecadores, a cuestionar al mismísimo Dios. ¿Te ha pasado? Yo hablo con personas que dicen, ¿dónde estaba Dios cuando mi padrastro me abusó? Sergio, vos me hablas de un Dios de amor. ¿A dónde estaba Dios cuando mi hija se murió? ¿A dónde estaba Dios cuando hubo alguien que me ofreció cocaína? Si Dios sabía que me iba a hacer mal. Yo quiero que entiendas que el cuestionar a Dios no te va a desatar. Verso 32. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. ¿Dónde pusieron a Lázaro? Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Verso 35. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. La quinta y anteúltima palabra con C es la conmiseración. Sí, conmiseración. ¿Qué es la conmiseración? Es el sentimiento de pena y de dolor por la desgracia o por el sufrimiento de alguien. Tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con la piedad que se experimenta ante el dolor del otro. Y Jesús tuvo conmiseración por su amigo muerto. La conmiseración está emparentada con la empatía. Y en esta noche yo estoy seguro que a Fernando y al equipo los lleva un lunes feriado a dejar de lado la intimidad con su familia, el disfrute del hogar, para estar en esta pantalla, como yo me sumo también a ese sentimiento, porque hay empatía con el que está sufriendo, hay conmiseración. Jesús, en medio de los cuestionamientos, dice el relato que se enojó en su interior y a su vez se conmovió profundamente. ¿Será que se enojó con Marta y con María frente a sus cuestionamientos y falta de fe? Pregunto, ¿será que se enojó con el entorno de la familia? Que lejos de animarlo, solo le llenaba la cabeza diciendo, che, pero este Jesús que sanó a tanto enfermo no pudo sanar a tu hermano, que se decía el amigo. No, Jesús no se enojó ni con Marta, ni con María, ni con ese entorno. Jesús en ese mismo instante se enojó claramente por el efecto del pecado en la vida de su amigo. Muchos estudiosos bíblicos dicen que se generó un fuerte rechazo en ese momento de Jesús ante el obrar de su enemigo Satanás. Pero en el mismo instante afloró el sentimiento de misericordia. Y en esa lucha entre el efecto del pecado y la misericordia para con el pecador, siempre triunfa la misericordia de Dios. Porque dice la Biblia que sin la misericordia de Dios, todos nosotros deberíamos haber sido consumidos. Yo quiero animarte, a vos que estás en la adicción, a vos que volviste a caer, que caíste ayer, antes de ayer o que caíste hoy. Dios te ama, Dios es justo, es cierto. A Dios lo enoja el pecado, es cierto. Pero la justicia de Dios está atravesada por la misericordia de Dios. Y si la misericordia de Dios no estuviera de vuelta presente en esta noche, vos y yo no podríamos estar acá. Jesús, al ver el efecto y la consecuencia del pecado, la muerte y el dolor que rodea la muerte, fue movido a misericordia y se conmovió en sus fibras más íntimas, puesto que le amaba a Lázaro como nadie lo ama. Yo quiero decirte, Jesús te ama como nadie te ama. Jesús quiere sanarte y desatarte como nadie lo quiere hacer. Y en medio de la conmiseración por la muerte y el dolor que había generado el pecado, Jesús termina con su último y gran acto. Dice el verso 37. Otros decían,
Este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Dice la Nueva Traducción Viviente en el verso 38. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva nueva con una piedra que tapaba la entrada. Dice el verso 39, corran a un lado la piedra, dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que se murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está acá, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí afuera. Y el muerto, Lázaro, salió de la tumba con las manos y los pies envueltos, con vendas de entierro y la cabeza enrollada con un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Sabes cuál es el último punto? La confrontación. Confrontar es el acto de poner una cosa frente a la otra para distinguirlas con claridad. Es de una vez por todas poner el blanco sobre el negro. No se puede seguir siendo gris. Dios en esta noche te confronta con la realidad, que Él solo va a hacer en vos lo que ni yo, ni Fernando, ni nadie puede hacer. Ninguno de nosotros podemos hacer lo que Dios puede hacer. Dios puede pararse frente a la misma muerte y devolver la vida. Esto es algo que está vedado a los hombres, a todos los hombres. No es algo que los hombres podamos hacer. Si estás acá en esta noche, si te sentís un hombre o una mujer muerta interiormente, yo quiero decirte algo, que estás frente al autor y al sustentador de la vida, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, gloria a Dios, no morirá eternamente. Queremos ayudarte a conocer al Dios de la vida. No te vayas en esta noche de este Zoom si todavía no lo conoces. Pero quiero terminar confrontándote a vos, que sí lo conoces. A vos que sos alguien que ya estás en este proceso de sanidad, que un día le pediste perdón por tus pecados, que le pediste la salvación de tu alma, pero que aún seguís atado a los efectos del pecado. A vos que aún no has renunciado por completo a lo que te hace mal y que por ende seguís encadenado al pecado. En esta tarde Dios se pone frente a tu misma vida y te dice enérgicamente que, uno, renuncies a seguir tapando tu problema. Verso 39, quiten la piedra, dijo Jesús. Y en esta noche yo te digo que tenés que renunciar a lo que está tapando tu pecado. Quita esa enorme piedra que en verdad está ocultando tu miseria de muerte. Sácalo. Este es el momento en esta noche. Estás delante de Dios. Quita lo que tapa tu pecado. 2, no solamente te digo que renuncies a seguir tapando. Verso 39 también. Renuncies a seguir echándole la culpa a los demás. Dice en el verso 39 que Marta, la hermana del muerto, protestó diciendo, ya hace 4 días que se murió, hay un olor espantoso. Deja de echarle la culpa a las situaciones inherentes al entorno. Hacete cargo del olor que vos mismo generaste. Vos generaste el olor a pecado en tu vida o en tu familia. Y tenés que renunciar a seguir echándole la culpa a tu padre, a tu madre, a tus antepasados, al que te dio la droga, al que te llevó a la prostitución, a la pornografía. Es hora que renuncies a echarle la culpa a los demás. Ella dijo, la hermana del muerto, protestando, ya hace un montón que se murió. Es hora en esta noche que no solo renuncies a seguir tapando o echando la culpa a los demás. Verso 40, que renuncies a tu incredulidad y comiences a vivir por fe.
Dice el verso 40, Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios? Empezá a creerle a Dios en esta noche, más que a tus amigos, más que a los que se dicen tu amigo, que son los que te rodean, que son los que te llevan por caminos contrarios a los de Dios. Renunciá a esas amistades y renunciá a la incredulidad y empezá a vivir por fe. Pero te digo que no solo tenés que renunciar a seguir tapando, que no solo tenés que renunciar a seguir echándole la culpa a los demás, que no solo tenés que renunciar a tu incredulidad y empezar a vivir por fe, tenés que renunciar a seguir un día más atado, siendo que ya dejaste de estar muerto desde el día en que Él te perdonó. Dice el verso 44, que el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con venda de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Déjate ayudar. Fíjate lo que dice el verso 44. Jesús les dijo a ellos, quítenle las vendas al muerto y déjenlo ir. ¿Sabes de qué se trata? Que este grupo, que esta comunidad, que la iglesia, son los que están para hacer aquello que Jesús mandó a hacer a sus discípulos, ayudarte a desatarte. Yo quiero decirte en esta noche que vos tenés que salir por vos y salir para después ser parte de un equipo que también se acerque a desatar a otros. ¿Y sabes qué? Cuando te acerques a desatar a otros, porque Jesús va a correr, Jesús nos pide que corramos la piedra, porque eso es algo que podemos hacer vos y yo. Pero después Jesús es el que da vida, es algo que no podemos hacer ni vos ni yo. Pero después Jesús ordena a la iglesia, ordena al entorno que está ahí viendo el milagro, a que se agache a sentirle el olor al muerto de 4 días y los ayuden a desatarlo. Entonces, en esta noche yo quiero pedirte a que renuncies un día más a seguir atado y que te hagas cargo de ayudar a desatar a los demás. Por eso el último punto, renuncia a la indiferencia del que sigue atado y mal oriento. Quítale las vendas y déjalo ir libre, como dijo Jesús. Yo quiero pedirte que inclines tu cabeza, ahí donde estás, que inclines tu cabeza. Esta noche hemos hablado de una condición, pecadores. Hemos hablado de la ruptura de la comunión. En pecado no se puede estar en una relación personal con Dios. Hemos hablado de la confusión que esto genera. Hemos hablado de los cuestionamientos que se meten en la cabeza. Pero bendito sea Dios. Hemos hablado de la conmiseración de Dios. A Dios no le importa lo que el pecado haya hecho en tu vida. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y en esta noche te pide que te pongas enfrente y que confrontes al pecado y a la muerte. Y en esta noche dejes definitivamente de seguir tapando, que dejes definitivamente de seguir echando la culpa, que comiences a creerle a Él y no a tus amigos, que en definitiva son tus enemigos, que empieces a creerle a Él y dejes de creerle al diablo, que renuncies a seguir atado, porque Dios te perdonó y te levantó de entre los muertos, y que te sumes, que renuncies a la indiferencia y que te sumes al equipo, que te restaures para que te sumes al equipo de los que se arrodillan para sentirle el olor a los otros, como otros te lo sintieron a vos, y ayudes a desatarlo, como Jesús lo ordenó. Dios, en esta noche te doy muchas gracias por cada uno de los que están detrás de esta pantalla. Yo, Señor, te doy gracias por su vida. Yo en esta noche te doy gracias, Señor, por tu amor para con ellos. Te pido que hagas un milagro. En el nombre de Jesús te pido un milagro de sanidad. Te pido un milagro de liberación. Te pido un milagro de transformación. Rompe esas vendas, rompe esas cadenas, rompe esas sogas que les tienen encadenados al pecado y a la muerte y dales libertad, como con tantos de nosotros hiciste. Dales libertad en el nombre de Jesús. Ayúdalos a confrontar y en esta noche salir de este Zoom de una manera diferente. Te lo pido en el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.